Hablando de debuts, el Atlético de Madrid ha visto a su público, ha visto cómo su público también ha reaccionado a la no convocatoria de Julián Álvarez. Ha enfrentado igual a un Málaga recién ascendido, 2 golazos, Barak, dignos de qué, de un buen partido o goles de otro partido. A ver, goles de un partido en el que entraron aquellos que pueden meter esos goles, ¿no? Porque la alineación del Atlético de Madrid le permite al Atlético reconocerse mucho más en sí mismo a lo que quisiera el Cholo cada partido, pero sin esa calidad, ¿no? Con esa enjundia que le daba tanto, no voy a decir canterano, porque no necesariamente eran canteranos, pero jugadores poco conocidos, muchos de 24 años, que regresaron o que son apuestas para completar el plantel, ¿no? Y tener alternativas, pero que no están encaminados a ser titulares. Y aquí vemos el once inicial con una columna vertebral muy reconocible, con jugadores titulares en el centro de la defensa, en la portería, en el centro del campo, en el ataque con Lookman, pero las bandas con futbolistas absolutamente desconocidos y que se partieron el alma por el Atlético de Madrid, ¿no? Domínguez, de 16 años, como tercer central en defensa y como carrilero derecho en ataque, fue el primer sacrificado. Y ya en el segundo tiempo empezamos a ver a aquellos capaces de no solamente meter esos goles, porque esos goles fueron consecuencia de un Atlético de Madrid que no solamente corrió, que no solamente fue enjundia, como fue en el primer tiempo, contra un buen Málaga, que es un equipo que no salió a defenderse nada más, sino a tratar de proponer la medida de lo posible, y envalentonado, porque tampoco era el Atlético de Madrid, era más una mezcla entre Atlético madrileño y Atlético de Madrid. En el segundo tiempo, en efecto, con la entrada de Baena, con la entrada de Kangin Lee y compañía, el Atlético de Madrid empieza a generar ocasiones, a acercarse a la portería rival, a ser más peligroso, y después sí, un cambio de juego de Janško, un control precioso del surcoreano, el recorte, golazo, va a ser uno de los goles de la temporada, se nos va a quedar en la mente, ¿no? Por haber sido el primer gran gol de esta temporada, y aún así van a venir muchos goles en 37 jornadas, y el de Kangin Lee seguirá siendo recordado. Y el de Baena, un gran tiro libre, precedido de una imprecisión, porque Baena anduvo muy impreciso, ¿no? Cada balón que tocó lo entregó mal, el campeón del mundo, pero bueno, le cobraron falta en esa mala entrega y la ejecutó como Dios. Y no sé si va a tener muchas oportunidades en el resto de la temporada, porque con Grimaldo ahí, el Atlético de Madrid asegura, si nos basamos en lo que vimos en el Leverkusen, por lo menos 4 goles de tiro libre en esta temporada. ¿Es un Atlético de Madrid que por circunstancias planta la línea de 3 en el fondo, Alex? No, va a ser por diseño. Va a ser por diseño porque teniendo a Giuliano Simeone y teniendo a Grimaldo, va a jugar con carrileros, va a ir alternando, va a tener ese esquema flexible de que sobre todo el hombre de banda derecha va a ser extremo con balón y dejar al lateral que sea un poquito más largo, y ahí va a jugar Marcos Llorente seguramente, o sí, no tiene más, o el propio Marc Pubill, que también puede alternar, que fuera lateral derecho de arranque y que puede alternar esa posición de central o lateral derecho, pero va a jugar igual que jugaba el año pasado. El equipo que vimos en la segunda parte se va a parecer mucho, con Grimaldo de carril izquierdo, con Giuliano Simeone carril derecho. A ver lo que dura Coque y cómo lo gestiona, su carga física el Cholo Simeone, pero ahí también, cuando se recupere, puede jugar Johnny Cardoso, Hullman, que jugó en la segunda parte, Marcos Llorente, que puede ser o bien esa figura de lateral central derecho, o bien pues lo puedes colocar en el centro del campo, pero va a jugar con un delantero que habrá que ver quién es, que ese es el gran melón por abrir que tiene el Atlético de Madrid, y 2 mediapuntas cayendo a sus costados. Kangin Lee va a hacer de Griezmann, va a jugar de la derecha hacia adentro, que es como consigue el gol, y en la izquierda pues se lo van a jugar entre Baena y Lookman. Me llamó mucho la atención que ayer en el partido arranca Lookman de delantero centro y estuvo horrible, pero horrible el nigeriano en el primer tiempo. Sin cariño, eso lo pasaste sin anestesia. Sin anestesia, yo te doy lo que veo es lo que hay. O sea, honestidad brutal, como el disco de Calamaro. Entonces tienes eso, Lookman de delantero centro fue horrible. La segunda parte, cuando ya lo mete en esa posición en la que ha jugado el Atalanta, de media punta por la izquierda, funciona mucho mejor, y acabó jugando Alex Baena de delantero centro. Por eso seguramente lo que decía Barak, las imprecisiones, pues no estaba del todo cómodo, pero va a jugar así, va a jugar 3 centrales, Giuliano Simeone o Marcos Llorente carril, el otro carril Grimaldo, Coque, Pablo Barrios seguramente, o Hullman, Pablo Barrios, ponle lo que quieras, con Rodrigo Mendoza haciendo alguna aparición estelar también por ahí dentro, y luego, pues eso, 2 media puntitas
a pierna cambiada preferentemente para ir encarando hacia adentro. Uno va a ser Canning Lee, el otro Baena o Lukman, por detrás de la gran incógnita de quién va a ser el delantero, si va a ser Julián, si va a ser Sorloth o si tiene alguna sorpresita el grupo Apolo para lo que queda de mercado. El Cholo dijo después del partido que sabían que iban a ir de menos a más, incluso hasta cree uno que por diseño podría haber jugado la primera mitad que jugó, porque dice que era para desgastar el partido que había que desgastar esa primera parte. Y los futbolistas que entraron en el segundo tiempo, a razón de lo que decía Barak, en esa calidad de minutos que siempre queremos, lo pudieron resolver. Ninguno ha mencionado hasta ahora el nombre de Julián Álvarez. ¿Ya es algo que no se toma en cuenta en el entorno colchonero, Rodri? No se toma en cuenta ayer porque obviamente después del Mundial y después de todo el lío extradeportivo, la reacción del público, etcétera, lo que quería el Atlético de Madrid era dejar de hablar de Julián por primera vez y centrarse en lo deportivo, ganar al Málaga, que se consiguió, porque recordemos que el año pasado empezó mal la temporada del Atlético de Madrid porque le remonta el Español y se consiguió los 3 puntos. De Julián se va a seguir hablando hasta el último minuto de mercado. A mí me siguen diciendo que no hay opción de que el Atlético de Madrid lo venda, ni al Barça ni a casi nadie. Veremos a ver si esto se cumple, pero son muy tajantes en ese aspecto. Y es más, desde el Atlético de Madrid esta mañana había bastante enfado de nuevo por cómo se está tratando mediáticamente el tema de los pitos que ayer recibió Julián, porque hubo un sector muy minoritario, que supuestamente, y ahora explico lo de supuestamente, insulta de forma muy grave a Julián Álvarez, a lo que luego se le pregunta a Simeone en la rueda de prensa postpartido, y Simeone responde con otra historia sin saber que se había insultado a Julián Álvarez de esa forma. Entonces en el Atlético de Madrid vuelven a estar muy mosqueados porque es algo, esos cánticos, esos insultos muy graves a Julián Álvarez, que ellos creen supuestos porque nadie los escuchó, incluso fotógrafos que estaban dentro de ese mismo anillo y que deberían de estar a 3-4 metros escuchando esos cánticos, ellos tampoco los habían escuchado. Pero insistimos que lo que luego responde Diego Pablo Simeone cuando dice que él es respetuoso con las reacciones de la gente, obviamente no se refiere a esos insultos porque ni él ni nadie del staff del Atlético de Madrid los había escuchado. Rodri, ahí estamos. Ese evento puede no haber ocurrido y estaba diseñado para una declaración post partido. No. O sea, por parte de Diego Pablo Simeone, no, eso ya te lo digo. O sea, que lo haya diseñado alguien diferente, pues no te puedo decir porque no tengo esa información. Pero a mí lo que me dicen, me dijeron hace unos minutos, que Diego Pablo Simeone no sabía de la existencia de esos insultos, sabía obviamente de la existencia de los cánticos que todo el mundo escuchó, pero que ahí no existían insultos como tal y que obviamente esto es de sentido común. Además te lo explicaban de esta forma, dice, ¿cómo estando el caso de Julián Álvarez como está, Diego Pablo Simeone va a defender o va a decir que es respetuoso con este tipo de gente que están insultando al jugador que ha sido el protagonista y que se quiere ir del Atlético de Madrid? Es sentido común. Vamos a hablar un poco más del Atlético de Madrid, pero en función del partido que tienen la próxima fecha. Han arrancado venciendo al Málaga, recién ascendido, y la próxima jornada van a enfrentar a Villarreal en un partido que es un cruce de Champions, 2 equipos metidos en esa instancia. Pero para hablar de todo eso traemos ya a Alexis Martín Tamayo para que nos acompañe Mr. Chips con los números de los partidos más destacados en la liga para el fin de semana. Cuando quieran le abrimos la puerta a Mr. Chip y entramos con Alexis Martín Tamayo en su búnker. Ahí se encuentra ya habiendo preparado todo lo más interesante para los partidos que se vienen este fin de semana. Alexis, ¿qué te quedó fuera que no entre en el espacio de hoy como para arrancar con ello, justamente, con lo que no querías meter? El micrófono cuando se le quita el botón de mute. 40 funciona. años en esta llanta y bendita profesión. Funciona. ¿Azul? Sí. Ahí Funciona. estamos. Exactamente. Azul. Vamos allá. Lo queremos Buenas tardes. azul. Buenas Echate un tardes. Cristian Castro. Azul. O Mesut azul. Buena canción, buena canción. Que se atreve, Fernando. ¿Ah? Sí, hombre, sí, buena canción, melódica y tal. Hombre, yo sé que a ti igual, Barak, te gustan más las cosas de ahora, ¿eh? Ya tú sabes, mi amor, y esas cosas, pero bueno. Hay un gris entre azul, y lo demás. Gris. Bueno, adelante. Por ejemplo, la camiseta que lleva Rodri, pues me identifico más con eso que con la música que suena ahora, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Es música lo que suena ahora? No vamos a hablar de eso, sí. Sí.
Bueno, hay cositas también que se salvan ahora, ¿eh? Hay cositas, pero pocas, la verdad. Bueno, arranquemos. Cada uno Te tiene- preguntaba cada uno si habías tiene- cada uno dejado tiene algo sus gustos. fuera que ¿Qué dijera. Bienvenidos a Rima y Vamos a Es una hacer pena cada uno. que- es una pena que no podamos hablar de esto hoy, que lo dejaste afuera y digas, es una pena que de esto no podemos hablar justamente. Pues vamos a hablar de 3 partiditos, ¿no? No, Del claro, fin de- pero de lo que dejaste afuera en el análisis de estos 3 Ah. partidos, algo que digas, tendríamos que haber hablado de esto ahora, porque nada más quería hablar de lo que de repente... Porque acá, por ejemplo, querían hablar del Coventry, querían hablar del Leicester también en segunda, del Aston Villa, por ejemplo, equipo que arrastra Aston Villa, multitudes y hombre. masas. No, cuidado con el Aston Hombre, Villa, que está peleado con el Atlético de Madrid. podemos ahora por hablar, decisión de podemos Nicolás hablar del Jackson. comienzo este tan Del raro Fulham de de... Arbeloa, ¿no? ¿De quién? por los próximos 2 meses solo, pero. ¿Cómo? Pues ya veréis, yo tengo la pedrada de que Arbeloa. No, los Pedrada jugadores no sí, se ya los está, eso comen. seguro. Pedrada ya la tiraste, ya No, no no, la tienes porque la tiraste ya. Reinald Pedros, la pedrada tengo que no llega a las navidades. No, el turrón se lo come en casa Arbeloa. Uy, Bueno, un amigo. fortísimas declaraciones, ¿eh? Un amigo de Arbeloa en la Sí. casa. Alexis, rescatalo. No, yo creo que Arbeloa va a acabar la temporada. Arbeloa es un buen entrenador, lo que pasa que ¿Cuándo? igual empezar directamente en el Real Madrid, pues es complicado. Y Empezar además- el libro por el final, ¿eh? Claro, y además arrancando con la situación en la que sale Xabi Alonso y cómo estaba el vestuario, yo creo que no es la mejor manera de debutar en la élite. Aún así, hizo cosas interesantes, ¿no? Como por ejemplo, eliminar a Guardiola y a Mourinho nada más aparecer, ¿no? O perder con el Albacete y con el Champions, Getafe ¿no? en el Bernabéu, pero, por ejemplo. ¿Tienes algo en contra de Arbeloa? No tengo nada. O sea, bueno, Pues menos pues mal. lo disimulas de maravilla. no tengo absolutamente nada. Yo solo soy como tú, tiro factos.